Kelly Clarkson dijo, Dios no te dará nada que no puedas manejar, así que no te estreses. Hola, mi nombre es Juan Carlos Castillo, pastor de la Iglesia Aposento Alto, y hoy quiero continuar hablándote acerca de cómo mantener el estrés a raya. ¿Quieres saberlo? Bueno, en el desarrollo de la temática vamos a ir viendo cómo manejar o cómo poner el estrés a raya, si es posible. Antes de continuar, quiero contarte que hoy hemos tenido un día difícil, un día complicado, un día de muchas preocupaciones o algunas preocupaciones con las del transcurso de la semana y la verdad bastante estresado. Sin embargo, al escuchar esta frase que me parece pertinente para este momento y para la situación que puede estar viviendo mucha gente en Colombia, no sé si tú la estás viviendo o si conoces a alguien que la está viviendo, ese estrés, eso que no podemos controlar, que nos lleva a la ansiedad o la depresión también, en algunos casos es posible manejarla. Dios no va a permitir ni te va a colocar una prueba que no puedas resistir, que no puedas sobrellevar, porque Él tiene el control de todo. Así es de que vamos a mirar, como te dije anteriormente, cómo podemos hacer para controlar, para manejar, para poner el estrés a raya. La semana pasada estuvimos viendo que Dios nos dio una clave, que Jesús nos da una clave maravillosa, una clave espectacular, difícil, complicada, pero que tiene toda la validez. Y eso que Jesús dice en la palabra y entra diciendo, por tanto no os preocupéis, es que para llegar a ese punto anteriormente Jesús viene describiendo cuáles son las razones que puede llevar a una persona a permitir que el estrés pase la raya y que lo lleve a la ansiedad y hacia la preocupación. Entonces la primer clave o la primer forma que Jesús nos da es no te preocupes, porque no solucionas nada con eso. Y da una razón poderosa en Mateo capítulo 5, versículo 32, donde Jesús nos dice a nosotros que los que mantienen así de preocupados son aquellas personas que no tienen a Dios o que no conocen a Dios. Habla de gentiles o de paganos. Por lo tanto, si Dios cuida a las plantas y a las aves, también te cuidará a ti y a mí, porque Él es nuestro Padre Celestial. Es decir, que nos da una esperanza, no niega la realidad, pero nos da una esperanza. ¿Quieres conocer la segunda clave? Y que a partir de ahí vamos a terminar y a desarrollar este tema. Bueno, la segunda clave está en Mateo capítulo 6, versículo 33. Dice la palabra del Señor de la siguiente forma: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La otra forma, la otra clave que Jesús nos da para mantener el estrés a raya, consiste en enfocarnos en el reino de Dios y su justicia. Enfocarnos en el reino de Dios y su justicia. Alejandro Graham Bell, un gran inventor, dijo: los rayos del sol no arden hasta que no se enfocan. Los rayos del sol no arden hasta que no se enfocan. Entonces, cuando los rayos del sol logran enfocarse, cumplen el cometido. Jesús es muy preciso, es muy concreto y es muy claro. Y nos dice en el versículo 33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Enfócate en las cosas del reino de los cielos y lo que Dios quiere. Y si te enfocas en eso, si te concentras en eso, podrás mantener el estrés a raya. La gente ha perdido la calma y la tranquilidad
porque estaban muy preocupados por conseguir cosas, por tener dinero, y habían empezado a desenfocarse. Y cuando las personas nos desenfocamos de Dios, el estrés empieza a presionar, porque nuestra dependencia ya no es de Dios, sino que nuestra dependencia es de aquellas cosas que podemos conseguir. Y en ese mismo capítulo 6, en el versículo 19 más o menos, Jesús dice: no atesoren cosas en la tierra que se dañan o se roban, sino que acumulemos tesoros en los cielos que no se dañan y tampoco se roban. Cuando uno se dedica a buscar esas cosas materiales que son importantes y que son buenas, uno pierde el foco. Y cuando no tiene esas cosas materiales, cuando la necesidad crece, puede entrar uno en desesperación y puede entrar uno en angustia, porque se encegueció buscando aquellas cosas materiales. La gran mayoría de personas nos estresamos a causa de la preocupación que resulta de no poder conseguir cosas. Entonces Jesús dice: no se enfoquen en esas cosas materiales. Y hoy el Señor nos dice: no se enfoquen en esas cosas materiales, enfócate en las cosas del reino de Dios, en las cosas que son celestiales. Pero, ¿qué es enfocarse en el reino de Dios y su justicia? ¿Qué es eso? Y si me enfoco en el reino de Dios y si busco el reino de Dios y su justicia, ¿puedo mantener el estrés a raya? ¿Puedo tener una vida más tranquila, más sosegada, más calmada? ¿Qué es eso de enfocarse en el reino de Dios y su justicia? Enfocarse en el reino de Dios es permitir que Dios cumpla en mi vida su voluntad. Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Cuando yo empiezo a dejar que Dios haga su voluntad en mi vida, inmediatamente se establece el reino de Dios en el lugar donde yo esté. El reino de Dios no es un sitio por allá que está únicamente en el cielo. Jesús dijo: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, y luego empieza a mostrar las evidencias de ese reino que estaba en él, porque él estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Entonces, eso es buscar el reino de Dios. No es solamente orar, no es solamente ir a la iglesia, no es solamente escuchar esta predicación, es permitir que Dios haga su voluntad en mi vida. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para bendecir tu vida y para cumplir el propósito para el cual Él nos ha creado. Y lo segundo, que es ahí, vienen dos cosas, dice Jesús: enfócate primero en las cosas del reino de los cielos y luego enfócate en la justicia de Dios, en buscar la justicia de Dios. ¿Y qué es buscar? ¿Qué es buscar la justicia de Dios en los cielos? Es hacer la voluntad de Dios en la tierra. Jesús está en el Sermón del Monte dando instrucciones para cómo debe de ser la vida aquí en la tierra de un habitante del reino de los cielos. Tú y yo estamos aquí en la tierra, pero estamos de paso por aquí. Sin embargo, debemos de vivir como si estuviéramos allá. Y entonces Jesús le dice a ellos, y empieza en el Sermón del Monte, le dice: bienaventurados los pobres, bienaventurados los que sufren, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los carentes, bienaventurados los necesitados. De ellos es el reino de los cielos, para ellos habrá justicia, ellos serán saciados y no tendrán que caminar desesperados. Y empieza Jesús a decir: cuando ores, no lo hagas así.
cuando ayudes que tu mano derecha no sepa, lo que hizo tu mano contraria. Así es de que Jesús viene dando unas instrucciones. Y es más, Jesús nos dice en la palabra, si tu justicia no es mayor que la de los fariseos que cumplían la ley cabalmente, o sea, nuestra justicia tiene que ser mayor. Y entonces Jesús dice, si te dan en una mejilla, coloca la otra. Si te tratan mal, relájate, perdona. Pero no simplemente digas, yo perdono, pero no olvido, sino que realmente perdonas. Y cuando uno se enfoca en las cosas que Dios quiere que lo hagamos primero, reino de los cielos y su justicia, eso es como un rayo láser que se concentra y demarca el territorio para que el estrés no pase. Así como en esas películas o en esos lugares donde hay unos rayos láser que demarcan el territorio y que la gente no puede pasar, así cuando uno busca primero el reino de Dios y su justicia, es como si colocara un rayo láser, el estrés va a estar allá, no va a desaparecer. De hecho, a veces un poco de estrés, algunos dicen que es bueno porque nos lleva a hacer cosas diferentes, a hacer cosas distintas. Pero no va a poder pasar, no te va a poder controlar. Pero lo más interesante es esta parte. Cuando logras enfocarte en el reino de Dios y su justicia y no desenfocarte por lo que necesitas, porque Dios tiene el control y Dios va a proveer de cada una de las cosas que tú necesitas. Y permíteme contarte algo. Aquí viene la otra parte. ¿Cuál es la otra parte? Cuando te enfocas, viene el fruto, viene el resultado. Y más adelante, en ese mismo versículo 33, dice, si te enfocas en las cosas celestiales y en vivir como un habitante del reino de los cielos, dice Jesús, todas esas cosas que necesitas te serán añadidas. Ese va a ser el resultado. Cuando tú mantienes el estrés a raya porque confías en que Dios va a proveer para todo lo que necesites, te cuento que las cosas empiezan a darse más fácilmente. Y entonces quiero comentarte algo de un estudiante que tuve de ascendencia alemana. Y él me decía que ellos conocían del Señor, habían buscado de Dios y vivían en un sitio muy privilegiado, un sitio especial de Cali, o a las afueras de Cali, en Colombia. Resulta que en una ocasión, durante un tiempo, la comida empezó a escasearse. Pero ellos confiaban en Dios. Y no se desesperaron. Y es una casa, como una casa campestre, totalmente cerrada. Nadie sabía lo que ellos estaban viviendo, lo que ellos estaban atravesando. Y él me cuenta que de pronto un anciano llegó con un bulto extraordinario y lleno de comida. Y les dijo, aquí les traigo esto. Dios proveyó con la persona menos imaginada. Y si tú y yo nos enfocamos en Dios, Él proveerá de forma sobrenatural. Dios te bendiga. Pero antes de finalizar, quiero orar por ti y recordar la frase de Alejandro Graham Bell. Los rayos del sol no arden hasta que no se enfocan. Cuando nosotros nos enfocamos en el reino de Dios, la bendición que vas a ver es muy grande. Padre Celestial, yo bendigo tu vida, declaro sobre tu casa la sobreabundancia, porque sé que te vas a enfocar en Dios. No dejes que nada te desespere, no dejes que nada te angustie. No te preocupes. Enfócate en Dios, en buscar su reino y en hacer su justicia, y vas a ver
como de forma sobrenatural todas esas cosas que necesitas y de pronto aún las que no te has imaginado van a venir sobre tu vida. Dios te bendiga grandemente.